conoce a la mujer que podría desatar la Tercera Guerra Mundial. Así es, por increíble que parezca, una mujer podría ser la causante de que esto pudiera ocurrir. Se trata de una mujer presidente de una economía clave en Asia, que por su necedad de no pertenecer a un régimen que considera extranjero, está pidiendo ayuda a los Estados Unidos, poniendo en jaque a gigantes como China, en contra de los Estados Unidos. Si ambos países entran en conflicto, países aliados se unirán a la causa, como Rusia, India, Alemania entre muchos otros, y los resultados podrían ser devastadores. Permanece en este video y descubrirás toda la verdad detrás del conflicto que está poniendo a Occidente y a Estados Unidos en alerta máxima. ¿Cómo surgió el conflicto de Taiwán y China? ¿Y cómo esto afecta al conflicto existente entre Rusia y Ucrania, que podría tener consecuencias desastrosas? Actualmente, China y Taiwán protagonizan un pleito público, donde uno lanza amenazas directas a otro. La relación entre ambas naciones se encuentra en un punto álgido de alto nivel conflictivo. El siguiente video es de carácter informativo. Tiene como objetivo proporcionar datos históricos verídicos y con el fin de poner en contexto de la realidad actual entre el conflicto de China y Taiwán. Para comprender el conflicto, debemos retroceder en el tiempo. Año de 1945, octubre 25. Después de la derrota japonesa de la Segunda Guerra Mundial, la isla de Taiwán pasa a ser posesión de China. Y 4 años más tarde, en 1949, los bandos de los comunistas derrocaron al bando de los nacionalistas y desde ese momento se proclamaron en el poder, creando la República Popular de China, nombre oficial de la nación china. Los nacionalistas después se refugiaron en la isla de Taiwán, por lo que podríamos afirmar que China y Taiwán eran la misma nación, pero dividida por ideales políticos. Aunque el conflicto es más antiguo, siendo breves, este fue el acontecimiento más reciente entre ambas naciones. Fue la época donde se hablaba que había dos Chinas. Sin embargo, las regulaciones políticas para que China se abriera al comercio en la década de los 70 también trajo en gran medida beneficios a Taiwán y fue arrastrado a un avance económico y tecnológico. Más tarde, en 1992, hubo reuniones entre ambos bandos políticos, derivando en que Taiwán ya no quería pertenecer a China, sino de buscar su propia independencia. Esto no es nada favorable para los chinos, pues el gobierno precedido por el actual presidente, Xi Jinping, desea unificar ambas regiones y no está de acuerdo con la independencia de Taiwán, ya que Taiwán, desde hace décadas, ha sido apoyada por los norteamericanos. Caso similar al conflicto entre Rusia y Ucrania, que antes eran una sola nación. Ahora Ucrania quiere adherirse a la OTAN y de permitir esto, los rusos tendrían bases del ejército norteamericano en su frontera con Ucrania. Y además, los norteamericanos también pondrían bases de misiles apuntando directamente a su nación. Déjanos saber tu opinión acerca de este video. ¿Crees que este conflicto pueda detonar en algo internacional? Te leemos. En el mismo caso, si China dejara que Taiwán se independizara, pondría en riesgo la soberanía china, quien también tendría a los occidentales con bases militares en Taiwán y con bases de misiles apuntando directamente a su nación. En ambos casos, la no resolución de ambos conflictos por el lado político terminaría provocando un conflicto devastador para el planeta, detonando una tercera guerra mundial. Pues desde hace meses, China, en muestra de su poderío militar, comenzó a lanzar misiles detonándolos en zonas muy cercanas a la costa de Taiwán. En este caso, hablamos de un conflicto que claramente China podría ganar, pero si Estados Unidos interviene, pondría las cosas al rojo vivo. Pero ahora la enemistad entre ambas regiones, entre Taiwán y China, se vieron incrementadas por la reciente visita de la actual presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi, a la capital de Taiwán, Taipei. Xi Jinping lanzó un rotundo y contundente mensaje que la visita de Nancy Pelosi a Taiwán sería considerado como una amenaza
pues Taiwán está invitando a su territorio al enemigo número 1 de Estados Unidos. Esto provocó que las alarmas del gigante asiático se encendieran, pues China aún considera la isla como una sola China, o sea, que es de su territorio. Desde ese momento, Taiwán estaba regido por China, pero la isla siempre tuvo ideales políticos distintos a la Gran China. Por otro lado, recordemos que Taiwán ya ha abandonado la idea de unificarse en una sola China, y con aliados tan importantes como Estados Unidos, y la importancia que tiene la isla para intereses de toda índole, para los norteamericanos como a los países occidentales, dada su localización estratégica en el Pacífico, hace suponer un avivamiento del conflicto. ¿Cómo es posible que una isla de poco menos de 36.170 kilómetros cuadrados, con 23 millones de habitantes, con una densidad de población de 650 personas por kilómetro cuadrado, haya resistido al desconocimiento mundial? Ni siquiera es parte de la OMS, o del Comité Olímpico, ni de la ONU. China, con todo el poderío que eso supone, de mantener en jaque la economía mundial, y aún así, Taiwán en 1970 era la economía de mayor crecimiento solo por detrás de Japón, convirtiéndose en uno de los 4 tigres asiáticos, junto con Hong Kong, Corea del Sur y Singapur. Además, también es mayor fabricante de semiconductores o chips, con más del 60% de la fabricación mundial, lo que lo pone en la escena mundial, porque gracias a eso, lo hace muy dependientes de la economía global de todos los componentes que utilizan los aviones, computadoras, teléfonos, vehículos. No funcionarían sin esos chips, además de la industria armamentista. Por eso se le denomina el escudo del Silicon. También maneja el más importante puerto, que es puerta de entrada de las rutas marítimas que conectan Lejano Oriente y América del Norte, así como a Europa, donde se abastecen casi todos los países del Asia-Pacífico, como Japón, Corea del Sur, Singapur y Vietnam. La lucha entre David contra Goliat. El imperio militar de China es incomparable con el poderío militar de Taiwán. Simplemente no hay comparación. El ejército de China ocupa el puesto número 3 como potencia militar, con 2.350.000 militares activos, 510.000 militares de reserva, 3.285 aeronaves, de los cuales se destacan los aviones caza J-11 y J-16, además del Chengdu J-20, 5.250 tanques, 777 barcos, 350 misiles intercontinentales nucleares y un presupuesto de $210 millones al año para inversión militar. Mientras que Taiwán solo tiene unos 300.000 militares activos y 1.700.000 de reserva, 1.500 aeronaves, de las cuales solo tiene 270 aviones caza, en los que se destacan los modelos AEDC FCK-1 Chinkuo, Dassault Mirage 2000 y F-16, 4 submarinos, una armada de escudos antimisiles tierra-aire. En tanto a armas nucleares, no hay evidencia de que la isla cuente con un arsenal, pero sí ha sido aliado de Estados Unidos desde los 70s para el desarrollo de armamento nuclear. Durante esta década, Taiwán tenía un programa activo para producir plutonio, utilizando reactores de agua pesada, pero después la Agencia Internacional de Energía Atómica encontró evidencia de Taiwán para producir armas. En 1976, Taiwán desistió bajo presión de Occidente desmantelar su programa de armas nucleares, todo lo contrario a China, quien cuenta con un enorme arsenal de armamento nuclear. Simplemente, no hay punto de comparación con un conflicto directo entre ambas regiones. China también ha desplegado flotas de aviones caza, Shenhang J-11, a sobrevolar las aguas cercanas a la isla de Taiwán. Por otro lado, la presión diplomática del presidente ha expresado su desacuerdo con los aliados de Taiwán, países centroamericanos y otros, ya que reconocer oficialmente a Taiwán puede llevar a que China desconozca relaciones económicas y políticas con los países aliados de Taiwán. Tsai Ing-wen es la líder encargada de encabezar las relaciones políticas de Taiwán con el cargo de presidente desde el 2016.
quien se ha proclamado en discursos con la invitación de miembros de la política de Estados Unidos a Taiwán. Por otra parte, Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, ha dicho de forma intimidante que su país intervendría militarmente en caso de que China invadiera Taiwán. Pero ¿qué hace que Estados Unidos siempre esté inmiscuido en conflictos internacionales con otros países? Lo de siempre, tratando de tomar control y apoyando a otros países con el fin de tomar posición militar en el resto del mundo, estableciendo aliados e instalando bases militares en otras regiones lejanas, muy parecido y fiel a su ancestro el Imperio Británico, que a lo largo de la historia ha sido capaz de librar guerra por regiones en África, Europa, Medio Oriente e incluso en partes muy lejanas como Sudamérica en Argentina, con la Guerra de las Islas Malvinas. Es de esta forma que este conflicto, a modo de ultimátum, pone en riesgo una vez más la seguridad mundial. Para concluir, el conflicto entre Rusia y Ucrania acrecentan las posibilidades de que en un determinado momento ambos conflictos se relacionen por separado, pues en el caso de que China invada a Taiwán, Estados Unidos responderá de forma militar. Y recordemos que uno de los aliados condicionales de China es Rusia. Y si Rusia responde a Estados Unidos en una guerra, de inmediato se pone en marcha el artículo 5, que indica que si un miembro de la OTAN es atacado, el resto de países aliados tendrán que apoyar al miembro atacado, arrastrando a toda Europa a un conflicto bélico internacional. El peor escenario se haría realidad. Aunque recordemos que este artículo se ha puesto en marcha solo una vez después del 11 de septiembre. De entrar Taiwán en un conflicto armado, además se dará una crisis en la fabricación de componentes electrónicos, ya que esta isla es una potencia en microchips y procesadores, ya que la mitad de semiconductores son fabricados en Taiwán. Pondría en riesgo múltiples industrias, pues actualmente todas las industrias implementan ordenadores y automatización de los procesos de fabricación. Industria alimentaria, industria automotriz, industria de la medicina, industria energética, industria de la construcción, etc. Y si China se haría con esta isla, controlaría el 60% de la industria electrónica del mundo, convirtiéndose posiblemente en una potencia de este ramo, lo que impulsaría su Producto Interno Bruto. Como siempre, tú tienes la última palabra. Déjanos tu comentario. Gracias por suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en un próximo video.